Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntate Otra. El día de hoy tengo aquí, como siempre, a mi lado a Andrés, ¿cómo estás? Hola gente, aquí estamos en otro episodio. Pues de nuevo calándonos con este tema de las cámaras. Estamos buscando una manera en la que funcione bien. Pero pues sí, estamos probando varias cosas y quizá el próximo episodio regresemos al mismo formato de antes de solo audio hasta que ya tengamos un lugar más permanente en el que podamos grabar mejor. Sí, así es. Esto porque, pues como se podrán dar cuenta, el fondo y pues más que nada el lugar no es apto como para un video de calidad que queramos. Entonces, pues vamos a volver al audio normal. Y pues recordar que estamos acondicionando el lugar definitivo donde vamos a grabar. Que igual no queda mucho tiempo. Ya me dio calor. A mí también. No queda mucho tiempo. Entonces, pues por lo pronto va a ser así. El día de hoy tenemos un tema muy picante. Ajá. Un tema picante ciertamente porque pues en mayor parte involucra a las mujeres. Y pues sí, vamos a estar hablando de brujas, gente. Vamos a estar hablando pues de varios tipos de bruja. Ujú. Vamos a estar hablando de sucesos históricos que tienen que ver con las brujas porque hay periodos de la historia importantes que básicamente giran alrededor de las brujas. Y creo que tú traes unas anécdotas, ¿no? De sucesos con brujas. Sí, sí, así es. Este. Entonces me vas a dar la premisa el día de Eh, hoy. a ver, yo creo que antes de empezar con tus historias, Ujú. para ya entrar de lleno en el tema, a lo mejor estaría bien hablar de lo que tú y de lo que yo entendemos por la palabra bruja, porque Ok. puede significar diferentes cosas Ujú. para diferentes personas. Sí. Entonces, bueno, por mi parte, personalmente, para mí, bruja, obviamente no hay una respuesta lógica, ¿verdad? Yo creo que aquí la pregunta se trata más bien de qué es lo primero que se te viene a la mente. Ok. Porque lógicamente yo te puedo decir, pues bruja puede ser o una persona que lea el tarot, o una persona que haga amarres, o una mujer del siglo XIV que alababa a Satanás, o una mujer que hace hechizos con la naturaleza. Hay como que muchas respuestas que se pueden dar. Pero a mí la primera imagen que se me viene en mente cuando pienso en una bruja sí es de la típica bruja satánica medieval que hace un pacto con el diablo, que es malévola en mayor parte y que incluso a lo mejor puede transformarse, puede verse como una anciana, pero también puede verse como una mujer joven para atraer hombres. Eso es lo primero que yo me imagino cuando escucho bruja, como que es un concepto que yo traigo mucho por la fantasía, Ok. porque es como que un rollo que a mí me gusta, pero no sé tú qué te imagines cuando escuchas bruja. Sí, yo creo que un concepto que la gran mayoría de personas tenemos al momento de escuchar esa palabra que ya yo creo que funciona como un trigger en nuestro cerebro. Que al momento que nuestro cerebro escucha bruja, imaginamos un estereotipo de una viejita narizona con una verruga y un sombrero grande picudo negro y su escoba, ¿no? Esa es como que la imagen que se nos puso desde niños, desde pequeños. Pero pues también hay que mencionar el hecho de que cuando, al menos yo en lo personal, cuando escucho esa palabra, sí pienso mucho en brujería, vaya. O sea, en todas esas veces, experiencias y todas esas personas que les ha tocado desafortunadamente vivir algún tipo de brujería. ¿Tú en algún momento has experimentado o te ha tocado vivir algún tipo de brujería o que tú hayas pensado que hayas estado embrujado? Mira, a mí lo que me ha tocado es estar cerca de personas que sí están casi convencidos de que les han hecho brujería. Pues hubo una época en mi casa
en la que había ahí problemas entre dos partes. Y en una ocasión apareció enfrente de la casa, no estoy seguro qué era, pero creo que era, pues como le llaman aquí en México, una cochinada. Nos pusieron, no sé si tú has escuchado ese término. No, creo que Pues no. te ponen algo así como un calzón amarrado con un mensaje, con fotos, ese tipo de cosas. Ok. Entonces, yo no sé exactamente lo que era, pero pues sí, o sea, en mi casa han dejado cosas de ese estilo. Pero personalmente pues no, yo nunca lo he sentido, realmente. Ok. Sí, no, yo creo que la mayoría de las personas, lo más común que se pueda llegar es que pues te barres con un huevo y tratas de leerlo. De que, ay, mira, es que ahí veo que tiene mucha sal. O es que veo alfileres. Pero pues yo considero que pues una persona común como tú, como yo, pues no podemos leer a ciencia cierta lo que es el huevo. Ajá. O sea, sí siento que a lo mejor ahí podemos tener mucha información que a lo mejor pues no podemos ni siquiera entender, y a lo mejor podría ser hasta peligroso, ¿no crees? Sí, porque pues nosotros que no tenemos supuestamente la capacitación para entender esas cosas, o sea, ¿qué haríamos con ese dato, con esa información? O sea, yo creo que nada más nos afligiría, nos preocuparía y no sabríamos ni siquiera qué hacer al respecto. Exacto. Yo creo. Y de hecho hay hasta ciertas medidas que se deben de tomar. No nada más es de que ya te barrieron o me barrí yo, porque también se puede barrer uno solo y ver el huevo y ya. O sea, hay ciertas medidas que se deben de tomar en cuenta, como por ejemplo, no se debe de observar el huevo por la parte de arriba. No sé si tú sabías de eso. No. Sí, dicen que no se debe de ver el huevo por la parte de arriba, porque es como si volvieras a absorber otra vez todo lo que el huevo sacó. Ajá. Que no lo debes de tomar con la mano derecha, Oh. que es con la mano izquierda y luego lo tiras. Ajá. O sea, son cierto tipo de cosas que sí hay que estar muy consciente que se deben de hacer. Y que incluso también no se le debe de tomar fotos. Ajá. Por lo mismo, o sea, por ejemplo, supongamos que yo agarro un huevo y me barro. Y luego yo te mando un mensaje a ti: mira, me acabo de barrer y ¿qué crees que me salió? Le tomo una foto y te la mando. Y tú, por ver ya esa foto, podrías absorber algo de lo que el huevo agarró de lo que yo traía. Entonces pues sí es como que un poquito peligroso. O sea, la mayoría de gente como que no ve la seriedad que se debería de tener y lo toma muy a la ligera. Uh-huh. Entonces pues sí hay que tener un poquito de cuidado con eso. Sí, y esas son de las costumbres que tenemos en México en respecto a la brujería. Eso es una de las cosas que en México entendemos por brujería, realmente. Pero pues aquí ya está interesante porque podemos empezar a hablar de cómo surgió el concepto de las brujas. Yo hoy personalmente me voy a ir bastante por el lado histórico. Y pues no sé si a lo mejor eso resulte decepcionante para algunas personas o resulte aburrido, porque lo que quieren escuchar es que estemos hablando todo el tiempo de que las brujas son reales y como que todo el mito. Pero a mí se me hace mucho más interesante como desentrañar realmente cómo surgió el concepto de lo que son las brujas y ir viendo pues cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y las implicaciones que tiene hoy. Entonces, bueno, en muchos lugares, cuando se empezó a utilizar el término de bruja o witch, que significa, si no estoy equivocado, mujer sabia o persona sabia, porque realmente puede haber brujos y puede haber brujas también. Sí. Pero las brujas son mucho más reconocidas en este concepto. Y ahorita vamos a ver por qué fue eso. Pero bueno, básicamente el concepto de la bruja fue algo que creció mucho gracias a la iglesia.
si no existiera la iglesia católica, cristiana, yo creo que pues el concepto de bruja como lo conocemos a día de hoy no existiría. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la iglesia católica, la creencia en Dios y Jesucristo que promueve el Vaticano, no siempre existió. Dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo, pero incluso después de Cristo no es como que inmediatamente después de su muerte pues ya estaba el Vaticano funcionando al 100%, ¿verdad? Sí. Entonces pues antes de la religión católica y cristiana, pues obviamente la gente antes ya tenía sus creencias. Y también esto es una historia que parte mucho en Europa. Mucho de lo que vamos a estar hablando hoy se centra en Europa, porque la más grande religión del mundo, que es el catolicismo, pues nace y crece y se desarrolla en gran parte en Europa. Entonces, los pueblos y los países y muchas regiones de Europa, pues ya tenían sus creencias antes de la iglesia. Y estos pueblos celtas, como se le conoce, son los pueblos célticos que estaban en ciertas regiones de Europa. Tenían otros dioses, tenían otras creencias, tenían rituales, tenían celebraciones. Y lo que pasa con la llegada de la iglesia es que la iglesia intenta pues poco a poco ir reemplazando estas creencias que ya existían con las nuevas creencias que ellos vienen promoviendo. Entonces, en muchos de estos poblados de Europa, las mujeres fundaban un papel muy importante en la religión, porque tenían este papel muchas veces de mujeres sabias. Ellas eran curanderas, ellas eran muchas veces lo más cercano que se tenía a un médico en ese entonces. Ellas eran parteras, incluso a lo mejor si era necesario realizaban abortos, y muchas veces pues estas labores las realizaban las mujeres, porque pues ellas eran las que sabían cómo hacerlo. Eran, en comparación al día de hoy, tradiciones muy matriarcales, en las que la mujer sí tiene un papel muy importante, a diferencia del catolicismo, que realmente la mujer pues de cierto modo se le hace un lado, como vamos a ver ahorita. Pero bueno, a lo que estoy intentando llegar ahorita es que el término bruja surge cuando la iglesia intenta deshacerse poco a poco de las anteriores creencias. Y bueno, a pesar de que ellos estaban haciendo su trabajo y su labor, lo que pasaba era que pues estas mujeres sabias seguían estando ahí, y pues la gente seguía teniendo hasta cierto grado sus creencias. Entonces ahí vemos mucho mezclas del catolicismo con las creencias anteriores. Y en México eso es lo que pasó con los santos, de cierta manera, y en otros lugares se reemplazaron los dioses antiguos por santos, porque realmente los santos no se mencionan en la Biblia. O sea, históricamente los santos fueron como una excusa para a la gente dejarle un pequeño rastro de las creencias que ya tenían antes. Entonces, en esos pequeños rastros que había antes, las mujeres entonces seguían siendo un papel importante en las comunidades, y la iglesia se fue dando cuenta de que esto les quitaba poder de cierta manera, o que muchas veces esto iba en contra de las creencias que ellos promovían. Porque, por ejemplo, un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, las parteras, que son las mujeres que ayudan a dar a luz a otras mujeres. Y su trabajo básicamente era hacer que el proceso de dar a luz fuera lo más eficiente y menos desagradable posible. Pero a la iglesia eso no le gustaba,
porque supuestamente, según ellos, el dolor del parto es el castigo divino por el pecado original de Eva. Entonces, para la iglesia, el parto tiene que ser algo doloroso. Entonces, ahí se le estaba dando como un poder a la mujer sobre su propio cuerpo que la iglesia no aceptaba. Entonces, por ejemplo, a las parteras era pues a algunas de estas mujeres que se les perseguía de cierta manera. Entonces, bueno, profundizar en esto ya es profundizar mucho en el tema de la Santa Inquisición, que sí lo vamos a hacer, pero no todavía. Pero lo que quiero dejar en claro hasta este punto es que así surgieron las brujas, así surgió este concepto. Son mujeres que todavía conservaban elementos de las creencias anteriores al catolicismo y al cristianismo, y que después la iglesia se dio cuenta de que la presencia de estas mujeres les estaba causando problemas, y por eso empezaron a satanizarlas. Básicamente se volvieron en un chivo expiatorio para señalarlas como la razón de muchos de los males que les pasaba a la clase baja en ese entonces. Entonces, en gran parte, así es como surge el término de bruja. Ok. No sé si tú tenías más o menos idea de que las cosas eran así, si te lo imaginabas, o si es algo totalmente nuevo para ti. No, la verdad que es algo muy nuevo para mí. Para mí también lo era. Sí. Y es algo que tiene sentido conforme lo estás escuchando, pero pues sí, o sea, históricamente eso fue lo que pasó con las brujas. Pues sí, considero que es algo que tú comentabas al inicio, antes de empezar a darnos toda esta explicación, que es algo muy importante para entender el contexto del porqué de las cosas, ¿no? Del por qué bruja, por qué se empezó a dar todo este tipo de cosas. Entonces, más que, al menos en lo personal, más que aburrirnos, siento que ya nos das como que ese empujón a esa introducción. Y pues más que nada complementa todo lo que tenemos preparado para el episodio. Que ojo, esto no necesariamente le quita todo el mito, porque esto explica que pues la Iglesia Católica promovió como que el concepto de las brujas, pero al final del día las brujas parten de religiones y de creencias antiguas. Sí. Y de supuestos rituales, algunos místicos, algunos otros no. Muchas veces era simplemente el de que, mira, con estas hierbas tú puedes hacer este ungüento que te ayuda con tales cosas. Pero luego sí había creencias que iban más allá. Sí había creencias un poco más inexplicables, como es el tema de las limpias que estabas comentando tú ahorita. Ese tema de las limpias es un perfecto ejemplo de creencias que realmente no están par en par con el catolicismo, porque pues la Biblia no te dice nada de las limpias. Para la iglesia la fuente de todo bien y toda sanación pues es Jesucristo y es Dios, ¿verdad? Sí. Entonces todo este tema de las limpias y de los amarres no va de acuerdo con la iglesia, pero son creencias antiguas que son reales, no son reales. Pues ahí en ese tema sí ya no entro. Eso ya va como que más allá de lo que yo estoy diciendo ahorita. Sí, eso ya queda como que en cada persona, ¿no? Sí, exactamente. En lo que cree. Que yo considero que a fin de cuentas se habla de brujería, se habla de religión, se habla de muchas cosas, que todo recae, siento yo, en energía. O sea, a fin de cuentas, con lo que se trabaja es con la energía de uno mismo. O sea, cuando tú le pides algo a Dios, estás al mismo tiempo como que sanando tu energía, o estás limpiando tu energía de alguna forma, ¿no? Orando o algo, te sientes liberado porque tu misma energía la estás haciendo que circule. Entonces es lo mismo en la brujería, o sea, se está trabajando con la misma energía, mandando y recibiendo mensajes, que a fin de cuentas es igual energía, buena o mala, pero es energía. Y una bruja, así como tú estás diciendo, puede ser bueno, puede ser malo, puede una bruja partir
desde creencias de un tipo, desde creencias de otro tipo. Por eso decimos que es un término muy amplio. Así es. Ujú. ¿Qué te parece si para complementar todo esto que tú nos estás contando, te cuento una historia Sí, que involucra mucho este tipo de cosas? ok, muy bien. Que de hecho es mi favorita de todas las que Ok. traigo. Va. Pues mira, esta historia involucra a una muchacha que ella residía en Yucatán. Ella tenía una niña, una hija, y vivía con su hermana, tenía a su mamá y con su esposo. Entonces, allá en Yucatán, ellos tenían unas, se le podría denominar cadenas comerciales, pero pues son así como que unas tienditas. Antes de que existiera todo esto de que los Oxxos y 7-Eleven y todo ese tipo de cosas. No sé si entiendes a lo que me refiero. Es como, pues como una tiendita de la esquina, pero un poco más grande, me imagino, ¿no? Exactamente. Sí, como si fuera un mini super. Pues ellos eran dueños de varios cadenas comerciales ahí en Yucatán. Pues todo estaba bien hasta que de repente la hermana muere. Esto es algo extraño, ya que pues no, digamos que no fue una muerte natural, por así decirlo. O sea, fue una muerte rara, extraña. Entonces, al analizar todo este tipo de cosas, la mamá obligó a esta muchacha a ir con una bruja para investigar qué pasó, porque pues la muerte de la hermana no fue algo pues normal, o sea, fue algo raro. La muchacha no era muy creyente, por no decir que era cero creyente de este tema de la brujería. Pero pues aún así pues decidió ir con esta señora. Al ir ella con esta señora, pues le dice, mira, vamos a leerte las cartas. Dice, hazme una pregunta, o más bien hazle una pregunta a las cartas. Y ella le dice, ¿me están haciendo algún trabajo de brujería? Sí. Las cartas le contestan que sí. La muchacha se queda y le pregunta a la señora, ¿las cartas pueden fallar? Y le dice, sí pueden fallar. 1 de cada 10 falla. Y dice, ok. Dice, otra vez, hazle otra pregunta. Y le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Me están trabajando con brujería? Sí. Pues la muchacha se queda así como que, ok, llevan 2 veces que me dice que sí. Pero ella, más escéptica que otra cosa, no creas que estaba creyendo todo lo que le estaban diciendo las cartas. Al estar indagando más y más en las cartas le dio un mensaje a la muchacha de que el esposo le estaba siendo infiel con una muchacha que por cierto era trabajadora de ellos, de una de estas cadenas comerciales, ¿verdad? Entonces, como que la muchacha se incomodó, se enojó, y pues ella simplemente pagó la consulta y se fue. No muy convencida, pero sí analizando todos los mensajes que le habían dado estas cartas. Sobre todo, al paso de los días se quedó pensando mucho en lo que le dijo, que el esposo pues probablemente le está poniendo los cuernos con una de las trabajadoras. Y que al analizar esto, pues sí, como que se veía medio sospechoso, ¿no? Como que ella ya tenía sospechas de que a lo mejor él se estaba viendo con alguien más. Pero bueno, dejó que pasara el tiempo, pasaron los días, y al poco tiempo muere la mamá. Ah, caray. Murió la hermana y luego murió la mamá.
¿qué está pasando, no? O sea, todo esto ya se está tornando, pues, raro. Ella, la hija que tenía, perdón, era una niña, pues, alegre. Era una niña que tenía mucha energía, que siempre se le veía sonriendo, muy segura de sí misma, jugando, correteando. Pero de un tiempo para acá la niña empezó a actuar como que raro. Como si ya no fuera ella misma. Retraída, cohibida. Era la típica niña que abría la puerta y se escondía detrás de ella y como que te husmeaba, ¿sabes cómo? Como si se escondiera, así. Que es algo que da miedo, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea... Sí, claro. Te topas a esa niña sin esperarte que esté ahí y pues saca de onda. Exacto. Y más que nada raro para la mamá porque, como te digo, ella era una niña que era muy extrovertida, o sea, muy alegre, muy juguetona, muy risueña, y ahora fue todo lo contrario. O sea, era muy cohibida, le daba vergüenza todo, se escondía, no hablaba. Y con el paso del tiempo, de los días, cada vez se ponía peor y peor la cosa. Menos hablaba, menos quería salir de su habitación, ya no quería ir a la escuela. Era como si ella estuviera enferma, pero mal. Entonces, pues esto se le hizo bien raro, o sea, bien raro. Y cabe destacar que las propiedades y todo esto que tenía la muchacha, pues eran a nombre de esta muchacha y de la mamá y de la hermana. Entonces, al morir la mamá y la hermana, pues esto iba quedando a manos de esta muchacha y de la niña, y a fin de cuentas también del esposo, ¿va? O sea, entonces, algo que le beneficiaba. Ahorita, como murió la mamá y la hermana, pues las propiedades estaban quedando, como quien dice, a nombre de ella y de la hija. Uh-huh. Y pues una parte del esposo, ¿no? Obviamente. Pero más bien de ella. Entonces, pasaron los días. Y un día esta muchacha estaba haciendo de comer, cuando de repente escucha crack. ¿Qué fue eso? Como que trató de buscar, le llamó a la niña, ella no respondió, y otra vez crack. Fue a la habitación donde estaba la niña y volvió a escuchar crack. Abrió la puerta, y cuando abre la puerta vio una de las escenas más aterradoras para la mamá. Algo de lo que vio: primero, un charco de sangre, y en medio del charco de sangre estaba la niña, y la niña estaba comiéndose sus dedos. Ese era el ruido que ella estaba escuchando. Crack. La mamá pues obviamente pues se espantó, pero como que en su reacción lo primero que hizo fue agarrar un trapo que tenía ahí al lado y tratar de hacer un torniquete en las manos para evitar que se desangrara más, ¿no? Ella puso un torniquete en las manos, y lo raro es que la niña no estaba ni asustada, ni enojada, ni llorando. O sea, ella estaba tranquila, masticando el dedo en la boca. Que por el sonido pues estaba llegándole al hueso, me imagino. Sí, prácticamente. Se había arrancado los dedos, tal cual. Uh-huh. Cuando le puso los torniquetes, pues ella se quedó tranquila ahí, masticando el dedo que traía allá en la boca y comiéndoselo. Ay, güey. Pues ella lo más pronto que pudo la agarró y se la llevó al hospital para que pues le dieran, pues sí, ¿no?, sus primeros auxilios, no sé. En cuanto llegaron los doctores a auxiliarla, a curarla, fallece. La niña muere. Cosa que se les hizo raro tanto a la mamá como a los doctores, porque ella asegura y perjura que ella no había perdido tanta sangre. Entonces se les hizo raro que ella muriera, siendo que ella pues no había perdido mucha sangre. Ajá. Lo cual levantó sospechas en los doctores, y tuvieron que intervenir las autoridades, pues pensaron que se trataba de
de algo ilícito, o sea, un maltrato infantil. maltrato, ándale, algo así como eso, o sea, pues es que no era lógico, no, la niña no había perdido tanta sangre como para que muriera. Entonces decidieron hacerle una autopsia a la niña. Cuando le hicieron esta autopsia, descubrieron algo bien raro y bien interesante. Y es que descubrieron que al corazón de la niña le faltaba un pedazo. Estaba como mordido. Y en el estómago de la niña estaba ese pedazo de corazón que le faltaba. Ajá. Qué raro, ¿no? O sea, eso es algo para empezar imposible, güey. Ajá. Porque ¿cómo va a ser posible que haya sacado su corazón y luego se comió un pedazo? O sea, ¿cómo estuvo eso? Entonces, pues está raro. Pues ya, la entierran. Y esta muchacha pues va con la bruja que había ido desde el inicio. Porque, pues obviamente esto ya... Dijo, pues es que esto ya no es normal. No me queda de otra más que pensar que esto se trata de brujería, ¿verdad? Fue con la viejita y efectivamente le dice que ella tiene un trabajo que ya la han estado trabajando desde hace mucho. Y le dice, ¿se puede saber quién es esta persona? Y le dice, sí, es una mujer. Entonces ella cae en cuenta de la primera vez que ella fue, que le dijo que el esposo le estaba poniendo los cuernos con una mujer, con otra mujer. Y ella le pregunta que por qué le estaban haciendo eso a ella. Y la viejita le dice que esa maldición que le habían mandado a ella era porque querían su vida. En otras palabras, querían quedarse con todas las propiedades. ¿Cómo? Pues fuera como fuera, y que se dieran las cosas como se tuvieran que dar para que esa persona fuera la heredera única de todas esas tierras. ¿Cómo lo iba a lograr? Matando primero a la esposa, a la hermana, a la mamá, a la hija, y luego casándose con ese señor, y luego moría el señor y ella quedaba como única heredera. Entonces, un dato curioso, tú te has de preguntar por qué personas cercanas a ella murieron si la maldición fue mandada para la muchacha. Y es que sí, o sea, la maldición fue mandada tal cual con la muchacha, pero la maldición hace lo que tú le ordenas. Y en este caso, la maldición fue clara, las palabras fue claras. Quiero ser la única heredera de todas estas propiedades, sea como sea, y atraviésese quien atraviésese. Entonces sí, a lo mejor la maldición fue mandada para ti, pero las cosas tenían que ser de esa manera para que tú fueras el heredero de todas esas propiedades, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso te digo que es energía todo eso. Y fíjate, pues, lo injusto de cierta manera, porque pues tú puedes ser una persona que no tiene nada que ver con el problema y la vas a cargar porque estás ahí en medio de todo. Porque estás embarrado. Ajá. Entonces, eso es lo peligroso. La viejita le dice, aquí hay algo que podemos hacer. Dice, y es que tú me digas que esto se devuelva. Dice, devuélvelo. Dice, ok, ya está. A partir de ahí, esa muchacha con la que le estaba poniendo los cuernos desapareció. Jamás volvió a aparecer. Y una costumbre que tienen mucho allá en Yucatán es que cuando entierran a una persona, a los pocos meses la vuelven a sacar para cambiarla y ponerle otra ropa, y ahora sí enterrarla y jamás volverla a desenterrar. Entonces pues ya esta muchacha ya separada, sola, o sea, se separó del señor porque pues obviamente le estaba poniendo los cuernos. Pues ya no tenía mamá, ya no tenía hermana, ya no tenía hija. Y cuando sacó a su hija del ataúd para alistarla y todo, se dio cuenta de que
o sea, en la cabeza, como en la parte de donde sale el cabello, le estaban saliendo como unas fibras de fierro, como de alambre más bien, como ese alambre con el que se lava los trastes, así. Entonces sacaba y sacaba y sacaba, y más alambre y más alambre. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es una confirmación de que eso se trataba de una brujería, ya que se dice que toda brujería, maldición que se mande o algo, se materializa siempre en algo, como en algún objeto de cocina o en algo extraño, así bien raro. No sé por qué y no se ha sabido el por qué, pero siempre que pasa algo así, un embrujamiento o algo, se materializa. Por eso a veces que vas con alguien, que una bruja o algo, te sacan clavos de las orejas, te sacan cabello, te sacan objetos como estopas de alambre, porque todo eso se materializa. Qué raro, ¿no? Y no se sabe al final qué pasó como resultado de que devolviera el embrujo. No, simplemente la muchacha desapareció y ya no se supo nada de ella. Ajá. Porque a mí eso me suena así como que, sí, devolviste el embrujo. Ahí vengo, Ajá. Pero no sabemos si en el proceso de devolver el embrujo tú piensas que te estás defendiendo, pero como estás jugando con fuego, pues a lo mejor al final del día te salió hasta peor a ti como persona. Y también la persona que inicialmente hizo la brujería, el trabajo, pues su petición era que diesense las circunstancias como se diesen, ella fuera dueña de todo y del esposo y de las propiedades, pero no sabemos si para ella eso también tuvo un costo muy alto que pagar. Entonces, pues con estos temas de la brujería, yo siento que muchas veces pasa eso, que tú por ambición estás pidiendo algo que sientes que te hace falta, que consideras que necesitas, pero en el proceso de buscar esa cosa, con los medios que sea, pierdes algo que realmente sí es valioso para ti. Entonces, pues sí, como que esas historias de ambición, yo siento que son muy comunes. Y no sé, yo sé que sí hay gente lo suficientemente mala como para querer hacer ese tipo de cosas, pero a mí no me entra en la cabeza. O sea, a mí no me entra en la cabeza que alguien le quiera joder la vida a otro para conseguir algo. Sí, no. Pero sí hay gente así. Ay, disculpen, gente, es que como que traigo alergias. Siempre este tipo de climas, así cuando llueve y así, como que frío, caliente y todo eso, me causan alergias. Y luego aparte ando desvelado porque trabajé. Ajá. Y no he dormido bien. Pero pues ahí disculpen, ahí dispensen. Sí, Pero pues sí, o sea, volviendo al tema, yo sí siento que para ya llegar a hacer algo así, o sea, sí hay que tener un corazón muy podrido. Muy podrido, sí, o sea, no quería usar esa palabra, pero pues sí, o sea, hay que tener ya la mentalidad y corazón muy podrido para desearle el mal a alguien. Ajá. A tal punto de que tienes que matar inclusive personas que nada que ver con la persona que realmente le quieres hacer daño. Que inclusive van como la historia de niños, o sea, involucra niños, involucra personas mayores, o sabrá Dios cuántas personas involucré, y que te valga una hectárea de madres con tal de tú conseguir algo que cuando te mueras pues no te lo vas a llevar. ¿Sí me entiendes? Entonces sí se me hace algo muy muy bajo, y además que yo siento que todo lo que tú haces y deseas se devuelve. Sí, o sea, yo pienso que al final del día, pues si se supone que las brujas hacen un pacto con el diablo, por más que tú hagas una brujería negativa que te favorezca, pues tú estás de cierto modo haciendo un pacto con el diablo también. Entonces eso al final del día te va a pasar factura, de alguna manera. Así es. No sé si dentro de las historias que traigas historias de brujas buenas, porque eso es como que algo interesante. No, la verdad. Y es que sí, porque la mayoría de historias que vemos y que llaman la atención pues son de brujas malas. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, eso, el concepto de bruja buena,
porque en teoría es algo que puede ser realidad. Sí. Hay incluso... Hablar de brujería, de cierta manera, es hablar de feminismo. Porque la historia de la brujería es una historia de persecución a la mujer. De persecución injustificada a la mujer. Entonces, a día de hoy, hay mujeres que se identifican con el término de bruja. Y no porque ellas hagan brujería o porque tengan una creencia religiosa en específico, sino porque ellas se identifican con todo este significado en el que pues una bruja es una mujer fuerte, es una mujer con capacidades, es una mujer que quiere y que puede ayudar a los demás. Entonces, pues igual yo no traigo así como que historias concretas de brujas buenas, pero yo creo que es algo que vale la pena mencionar, que en teoría pueden existir brujas buenas. Sí, sí, sí. Y pues no todo es malo, de cierto modo. O sea, hay muchas personas que se dedican a ayudar a la gente. No todo es malo. O sea, como bien lo mencionas, no todo es malo. Y hay muchos allí en internet que son brujos de magia blanca, se les podría denominar. Hay un canal, de hecho, en YouTube que se llama Brujos en Armonía, no sé si los conozcas. No. Ellos se dedican a hacer limpias de personas, o sea, detectar si tú tienes algún tipo de trabajo, si te han estado trabajando, y a quitarte todo eso y que tú estés bien. O sea, no todo es malo. Entonces, pues yo creo que la mayoría de gente cuando piensa también, cuando escucha la palabra bruja, como que sí lo encasillamos mucho de que es algo malo, ¿no? Sí. Alguien malo. Ajá. O sea, inclusive ahí pudiera recaer mucho en la ignorancia de la gente de que ven una lechuza y ya dicen también que es una bruja. Ah, sí. Es algo que... El tema de las lechuzas y los gatos es interesante. Sí. Yo traigo como que un poquito del dato histórico ahí. El motivo por el que a las brujas se les relaciona con lechuzas y con gatos es porque se supone que ellas tenían la capacidad de invocar lo que se llamaba familiares. Y los familiares son básicamente pequeños demonios disfrazados en forma de animales. Entonces, estos pequeños demonios o familiares están al servicio de las brujas. Ajá. Porque una interpretación es que ellos se convierten en estos animales. Pero realmente, históricamente hablando, eso parte de que pues se tenía la creencia de que pues las lechuzas y los gatos eran demonios. Sobre todo los gatos negros. Sobre todo los gatos negros, sí, exactamente, gatos negros. Que eran demonios que estaban pues al servicio de las brujas. Esto era una creencia real porque llegaba al punto en el que cuando encarcelaban a una mujer acusada por brujería, se encomendaba que las 24 horas del día tenía que haber un guardia en su custodia. Y esto se hacía porque si en el lugar en su encarcelamiento se aparecía un gato o una lechuza, esto ya se utilizaba como prueba irrefutable para decir, ok, sí es una bruja. Okay. Entonces, fíjate que hasta ese punto llegaba como el extremismo. Sí. Y pues la falta de juicio, me atrevería a decir yo. O sea, si era el punto así de que, sí, la teníamos encarcelada ahí y se apareció un gato. No, definitivamente es bruja, ya tortúrenla y cuélguenla. Y pues sí, ese es el origen un poco del tema de los gatos y de las lechuzas. Sí. Muy interesante, la verdad. Que hay mucha gente como muy supersticiosa en todo eso, o sea, de que van en el carro, van caminando y si se te atraviesa un gato negro es de mala suerte. Cuando en realidad es todo lo contrario. No sé si has escuchado de que los gatitos absorben todo lo malo. Que bueno, no solamente los gatos, también se dice de los perros, que yo considero que cualquier mascota, ¿no? Dicen que dan
su vida por la tuya. Ujú. Que ellos prefieren absorber todo eso malo antes de que caiga en ti. Por eso muchas veces encuentran a sus mascotas muertas así de la nada. Ajá. O sea, estaban bien y al día siguiente muerto. Ah, chis, pero qué raro. Y es porque a lo mejor te hicieron un trabajo a ti o te mandaron algo a ti y el perrito o el gatito o lo que sea decidió absorber todo eso para que a ti no te pasara nada. Ujú. Como quien dice, dio la vida por ti. Entonces, pues no entiendo a todas personas pues ignorantes, la verdad. Sí, pues ahí ya es meter pues a una criatura que no tiene la culpa de nada, Ujú. literalmente, y pues la carga. Así es. Eso está feo. Aquí yo quiero hablar, antes de tu próxima historia, hablar un poco más del tema de la historia de la brujería, para ahora sí ya profundizar un poquito más en el tema de la Santa Inquisición. No sé si tú sepas más o menos qué fue la Santa Inquisición. Deleítanos, por favor. La Santa Inquisición, el significado tal cual de la palabra es algo así como hacer justicia. O sea, la Inquisición es la persecución de los crímenes en contra de Dios, Sí. básicamente. Entonces, este periodo de la historia, que se conoce como la Santa Inquisición y la quema de las brujas, empezó más o menos en la época de la peste negra en Europa. La peste negra, para el que no sepa, fue una pandemia, no fue epidemia, porque no fue a nivel global, que erradicó, me parece, al 40% de la población de Europa en ese entonces. Fue una enfermedad muy brutal que arrasó totalmente. Entonces, una de las excusas, una de como las cosas que la gente utilizaba para echar la culpa de todo, era las brujas. Ujú. Ellos decían así como que, es que esa mujer de ahí que tiene otras creencias, ella es el motivo por el que todo nos está yendo mal. O incluso ya saliéndose un poco de los temas de la peste negra, problemas con el ganado, problemas con el dinero, problemas con la salud de los propios pueblerinos. Muchas veces esos problemas se les echaba la culpa pues a las brujas. Sí. Porque se decía en plan, no, es que ellas están haciendo sus cosas y enfurecen a Dios y esto es el castigo divino, etcétera, etcétera. Entonces, pues empezó este periodo en el que llegó a tal punto el odio hacia las brujas que el Papa, o sea, la misma iglesia, comisionó o encargó la escritura de básicamente lo que era así como que la Biblia para el cazador de brujas. Era un manual que te hablaba supuestamente de qué eran las brujas y cómo lidiar con ellas. Y cuando digo cómo lidiar con ellas, me refiero a cómo capturarlas, cómo torturarlas, cómo interrogarlas y cómo ejecutarlas. Ok. Entonces, este libro se llama, traducido al español, El martillo de las brujas. Ujú. No recuerdo su nombre original. Es algo así como que Malarius, algo así. Pero Sí. significa el martillo de las brujas. Y este documento, este libro, es algo muy importante porque es de los documentos históricos más influyentes y que sí tenemos acceso a él a día de hoy. Ajá. Porque es un documento gracias al cual se desencadenó toda esta ola de asesinatos, que fue Sí. la cacería de las brujas. Y bueno, este libro de El martillo de las brujas, básicamente, como les mencionaba, era el manual que tenían los inquisidores en ese entonces. Y era un escrito muy machista, realmente muy misógino, porque hablaba de las mujeres como seres que estaban muy por debajo del hombre, en ciertas maneras. Básicamente a todas las mujeres las trataba como seres que están a total merced de sus instintos. Ujú.
cuando una mujer es buena, es desmedidamente buena y es la bondad total. Pero cuando una mujer es mala, es exactamente el mismo caso, pero al contrario. Es totalmente mala, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de mesura. Sí. Y este concepto, de hecho, pues es muy inteligente, de cierta manera, porque no estaba peleado con las creencias de la iglesia, porque ponía a María, la madre de Cristo, en este lado de la moneda en la que, ok, ella es una de estas mujeres buenas, que cuando la mujer es buena es bondad total. Sí. Pero está el otro lado de la moneda en el que, pues, si una mujer es mala, es maldad total. Entonces era como que una polarización muy extrema de las mujeres. Y básicamente establecía el principio de que si no eres como la Virgen María, eres, pues estás del otro lado de la moneda. No vamos a decir inmediatamente eres una bruja, pero eres muy propensa a ser una bruja. Okay. Porque estás como esclava de tus instintos y eres muy propensa a que el diablo te manipule. También una de las cosas que se menciona en ese libro es que pues las mujeres como que sucumben mucho a la lujuria, ¿verdad? Sí. Que se traza como que esta comparación entre, ok, el hombre sí sucumbe a la lujuria, pero lo que dice ahí es así como que cuando el hombre comete el pecado de la lujuria, solo comete el pecado de la lujuria. Pero si la mujer comete el pecado de la lujuria, para llegar a eso, comete también todos los otros pecados. Es así como que, ok, la mujer si es lujuriosa, pues también es, puede llegar al asesinato, puede llegar a deshonrar a Dios por medio de la lujuria, puede llegar a todo tipo de, pues, cosas malas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, o sea, eso es lo interesante de este libro, que es El martillo de las brujas. Se tenían como que procedimientos muy específicos para tratar con ellas, métodos de tortura muy crueles, como son la doncella de hierro. No sé si tú la hayas visto, pero es como que este típico ataúd con rostro de persona que básicamente se cierra y tiene picos. Me suena, creo que sí. Eso es la doncella de hierro y supuestamente es un método de tortura como muchos otros que se inventó en ese entonces para cazar a las brujas. A las brujas. Había, como digo, procedimientos muy específicos. Las brujas, cuando se les quemaba y cuando se les juzgaba y cuando pasaban por todo este proceso, sí, tenían que entrar a las habitaciones de espaldas para que no pudieran hacerle mal de ojo a ninguno de los presentes. Okay. Y si miraban a alguien, si establecían contacto visual con alguien, pues se les castigaba todavía más. También se las desnudaba totalmente cuando se les juzgaba, porque se tenía la creencia de que pues en sus ropajes podían esconder algo para hacer daño a los presentes. Se les rasuraba el cabello, porque supuestamente está la creencia de que parte de su poder de las brujas estaba en el cabello. Entonces era una humillación total, realmente. O sea, se las desnudaba, se les rasuraba la cabeza, se les golpeaba en público. Una de las cosas que se hacía era que en el cuerpo de las mujeres y en todo el cuerpo, y cuando digo todo el cuerpo, es todo el cuerpo, se buscaban marcas que supuestamente era el sello de Satanás, por así decir, en el que Satanás reclamaba a esta mujer. Y muchas veces algo que ha existido siempre, que son los terceros pezones, que son cosas que algunas personas tienen. Si se encontraba algo así como un tercer pezón o una protuberancia similar, ya se decía, ok, esta es la marca de Satanás, esta definitivamente es una bruja, vamos a ejecutarla. Pero bueno, todo este proceso por parte de la iglesia, a lo mejor habrá quien se pregunte si estaba justificado, si no estaba justificado. Pero una de las cosas interesantes a tomar en cuenta es que todo este rollo de la cacería de brujas era un muy buen negocio para la iglesia. Sí, pues sí. ¿Por qué era un muy buen negocio? Porque para empezar, a las mujeres que se les acusaba de brujería,
y que se les ejecutaba, ¿quién crees que se quedaba sus propiedades y sus bienes raíces? Pues la iglesia. En casos de tenerlos, se los quedaba la iglesia. También, o sea, el proceso de capturar, encarcelar, torturar y ejecutar una bruja, pues tú necesitabas ahí tener un verdugo, necesitabas tener guardias, necesitabas tener un transporte. Y todo esto eran cuentas también que al final del día se tenían que pagar. Y las pagaba muchas veces la familia de la mujer que se juzgó, o simplemente pues por medio de los impuestos a los ciudadanos, ¿no? Es como que, ok, en este año la iglesia y el Estado, porque estaban de la mano en ese entonces todavía, gastó mucho dinero en procesar brujas. Sí. Entonces es una posibilidad muy real que la obsesión de la iglesia por estar masivamente cazando brujas fuera una excusa para hacer dinero. Y pues sí, o sea, se toma la cacería de brujas como una excusa para hacer dinero, como una excusa para justificar la el machismo de la época. Y pues sí, o sea, esto es una probadita de las cosas que se vivieron en la cacería de brujas. Hay como que muchas cosas que tomar en cuenta, porque también una de las cosas que llamaba la atención es que pues en los interrogatorios las brujas muchas veces respondían las mismas cosas, porque se tenían estos testimonios de que para volverse brujas lo que pasaba es que entablaban una relación sexual con Satanás. Entonces la gente decía, ok, entonces si es falso, ¿cómo es que tantas respondían lo mismo? Sí. Pero es que todo esto estaba en el martillo de las brujas. El martillo de las brujas también era un manual para cómo interrogarlas. Y obviamente ahí vienen las preguntas orilladas a obtener ciertas respuestas. Entonces, pues sí, ese es un poquito de contexto sobre lo que fue la cacería de brujas en la época medieval. Mucha información y muy interesante, la verdad. Siento que toda esta época de la Santa Inquisición, pues sí se vivió demasiada, pues no sé si decir también injusticia, porque siento que ya la gran mayoría de personas, tú eres una bruja, tú eres una bruja. Y por lo mismo que tú dices, o sea, ya era como parte ya de un negocio. Decir, pues vamos a decir que tú eres una bruja y te vamos a quitar todas tus propiedades y no nos vamos a quedar nosotros. Sí. Entonces, tengo entendido que también en esa época se hicieron, pues como tú bien ya nos mencionaste, distintos tipos de torturas que se les hacían a las brujas, Sí. que fueron creadas por la misma iglesia. O sea, creo que esta época de la Santa Inquisición es donde más la iglesia saca su lado oscuro, Sí. por así decirlo. Sí. Tuvimos un episodio hablando de secretos oscuros del Vaticano. Sí. Pero esto realmente no es un secreto porque todo el mundo lo sabe, Sí, está sí, documentado. El martillo de las brujas es un libro que tú puedes comprar y leer a día de hoy. Exactamente. O sea, afortunadamente es una parte de la historia que está ahí. Sí. Entonces, a veces a la iglesia le gusta ponerse en el papel de que la iglesia ha sido muy perseguida. Pero pues la iglesia también ha perseguido. Así que, pues no sé. Sí, o sea, tuvo su época oscura. Que qué redundancia, porque pues la misma iglesia haciendo todo ese tipo de castigos. Sí, y que supuestamente cosas, era en nombre de Dios, ¿no? Pero que ahí ya también siento que estás como que blasfemando, ¿no crees? sí, claro. O sea, yo ahí me cuestiono, ¿las personas que hacían esto realmente creen en Dios o no creen en Dios? Porque a mí la impresión que me da es que pues no creen en Dios y en la iglesia ellos solo ven una excusa para tener poder. Entonces establecen las creencias que les conviene, como a ellos les conviene, y las doblegan cuando a ellos les conviene. Así es. Para pues ejercer poder. Sí. O sea, esto es lo que yo creo. También sí creo que hay el caso de gente
que se convence de estas cosas. Sí. Porque definitivamente tenía que haber de ambos aspectos, ¿no? Personas que ni siquiera creían en Dios, pero ahí estaban ahí porque pues son sádicos o lo que tú quieras. Ajá. Y personas que sí estaban convencidos de que, esto es una bruja. El martillo de las brujas dice que Dios dice que todas las brujas tienen que morir, así que hay que matarlas. Yo creo que sí había de los dos lados de la moneda en ese entonces. De los dos lados. ¿De cuál más? No sé. Sí. Creo que todo este tema, pues es un mar que bien podríamos hacer un capítulo entero hablando de la Santa Inquisición. Sí. Porque fueron bastantes las cosas que se vivieron y pues de hecho hasta estaría bien hablar un poquito más sobre eso, porque sí hay mucha tela de dónde cortar. Sí, es un tema pues muy extenso. Así ¿Tienes más historias sobre brujas, si no me equivoco? Sí, te voy a contar una historia más. Y esta historia se remonta en una familia que la ideología de esta persona es que de esta familia es que era una familia muy, o sea, el típico prototipo de una familia feliz, que nunca peleaban, todo les sale bien, que obviamente con esfuerzo, ¿no? Ellos empezaron como todo mundo desde abajo y poco a poco pues fueron luchando, consiguieron su carro, consiguieron su casa, a lo largo de 15 años de matrimonio, ¿verdad? Poco a poco. Ellos tenían una hija que justamente tenía esa edad, 14, 15 años, por ahí. Entonces, pues todo estaba perfecto. Hasta que un día, una hermana de la mujer ahí de la familia, pues decidió ir. Todo pues parecía bien. Ella llegó y hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ay, qué gusto verlos. Mira, qué grande estás, la niña, ¿no? Ya bien grande, 14, 15 años. Todo parecía marchar bastante bien. Pero como que con el paso del tiempo ella empezó a tomar actitudes un tanto raras, se les podría decir, porque ella quería como que imponer sus propias reglas, siendo que ella era la invitada en esa casa, ¿no? Sí, era la hermana de la esposa de esa familia, pero pues así como para llegar tú y poner tus propias reglas o tratar de imponer las ideologías que tú traes, pues como que no, ¿verdad? No. Entonces pues esto fue como que escalando un poquito más a tal punto de que ella como que empezó a tratar mal incluso ya a la hija. O sea, le empezaba a hablar mal y a despreciarla, cosas así. Entonces pues la hermana dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito este tipo de cosas en mi vida. Nosotros estamos bien, estamos a gusto, estamos luchando por nuestra vida. Y pues con todo respeto, hermana, haznos el favor de retirarte de la casa. No quiero tener problemas contigo, por favor retírate. No me voy a ir. Sí, te lo estoy pidiendo de la manera más atenta. Por favor retírate, no quiero que tengamos algún tipo de problema mayor. Retírate antes de que pues esto se vaya a mayores. Dijo, no, yo no me voy a ir, porque esta es mi casa. Dijo, no, o sea, eres mi hermana, sí, pero esta no es tu casa. Esta es mi casa y es mi familia. Y quiero que te vayas de aquí. Igual, mi familia no quiere que ya estés aquí. Por favor, retírate. Dijo, esto lo vas a pagar muy caro. Te vas a arrepentir de lo que me acabas de hacer. Agarró sus maletas y se fue. Pasaron los días y de ser la familia más feliz y sin ningún tipo de problemas, pasaron a ser la familia que
todos los días no faltaba una pelea, no se hablaban, los negocios que ellos tenían les iban mal. O sea, llegaron al punto de que en la comida, cuando ya iban a comer, no se hablaban. Estaban, no se pedían ni siquiera, oye, pásame el salero, nada. ¿Por qué? Porque la hija estaba peleada con el papá con la mamá con la niña, o sea, todos estaban peleados con todos. Entonces, pues fue como que un cambio bien drástico, porque literal, o sea, ni una palabra se decía, no se dirigían la palabra para nada. La mamá, al estar ya en un punto de como desesperación, de ya no saber qué hacer por su familia, porque ella sentía que todo lo que por lo que ellos habían luchado se estaba desmoronando, decidió acudir con una bruja para preguntar, pues, si ella o a su familia le estaban haciendo algún tipo de trabajo. Y al acudir con esta persona, efectivamente le dijeron que ellos estaban teniendo un trabajo muy fuerte, por cierto, y que era un familiar de ellos. Pues obviamente ella, en la primera persona en la que pensó, pues fue en su hermana, y en las palabras que le dijo de que se iba a arrepentir de todo. Y ella le dijo, ¿hay algo que se pueda hacer? Le dijo, sí, esto se puede devolver. Dijo, ok, sí quiero que lo devuelvas, pero yo quiero señales de para saber si esto de verdad se le devolvió a esa persona, y para saber qué persona es la que me está haciendo daño. La señora hizo el trabajo, la señora pagó, se fue. A los pocos días, la hermana pues se dio a conocer en las noticias que estaba en un tercer piso, se cayó, como que se aventó, y lo primero que cayó o que tocó el suelo fue su quijada, y ella traía la lengua de fuera, o sea que cuando la quijada topó con el suelo, se mordió la lengua y la lengua salió volando. La esposa, al conocer esta noticia, cayó en cuenta de, o sea, se le vinieron a su cabeza estas escenas de las peleas que ella estaba teniendo con su familia, y sobre todo una escena que fue cuando ellos estaban comiendo en la mesa y no se hablaban para nada. Entonces recordó que a la hermana, cuando se cayó, la lengua salió volando, y recordó las palabras que le dijo la bruja. Tú te vas a dar cuenta por medio de una señal quién y por qué hizo eso, y una señal del cuál era el daño que les estaba haciendo. ¿Sí me entiendes? Ellos ya no se hablaban, entonces la lengua fue la señal. La hermana fue el que inició el trabajo, y la lengua cortada fue la señal del tipo de trabajo que le mandó a hacer a ella. Pero lo de la lengua pasó, a ver si entendí bien. Pasó antes. Pasó después. Pasó después. O sea, pasó ya cuando le dijo a la señora que le devolviera el trabajo a esa persona que le estaba haciendo daño. Ajá. Sí, pasó el accidente de que se cae y se muerde y se arranca la lengua, ¿verdad? Ajá. Pero la dinámica de que ya entre su familia no se hablaban pasó antes. Pasó antes de que muriera la muchacha. Y antes de que acudiera con la señora y pidiera que se devolviera. Exactamente. Entonces era como que estaba escrito en el destino, ¿no? Que iba a pedir que se regresara el embrujo. Podría ser. Eso es lo que me llama la atención a mí, que, o sea, la señal de que la devolución del embrujo estaba funcionando llegó antes de que devolviera el embrujo. No, tal cual devolvieron el embrujo. Entonces ya la señora murió, o sea, se cayó. Ajá. Pero lo de que no se hablaban fue desde antes. Lo de que no se hablaron fue como que ya la brujería que estaba trabajando la hermana.
Entonces ella, al darse cuenta de que algo estaba pasando, decidió acudir con la bruja, hizo el trabajo, se lo devolvió a la persona y entonces pues murió de esa forma. Pues no sé, otro ejemplo de que pues como que no hay un ganador en estas cosas, siento yo. O sea, no sales bien parado de un modo u otro, siento yo. Es que volvemos a lo mismo, o sea, todo se devuelve. Sí. Todo absolutamente se devuelve. Que esto quede como mensaje de que pues no hay que meterse con cosas que uno... Y es que para qué joderle la vida a otra persona, o sea, eso no te aporta nada. Nada, absolutamente. No te aporta nada. Y pues incluso ya dejando de lado el tema de las brujas, pues es que joderle la vida a otra persona no te aporta nada. Nada, absolutamente. No. O sea, atraes más cosas malas a tu vida deseándole el mal a alguien más. Sí. Entonces, pues es mejor llevársela bien, estar bien con uno mismo, desearle el bien a todas las personas. Y a tu vida van a llegar puras cosas buenas. Que hay una frase que es así como que inocente, pero no ingenuo. O sea, no porque no le desees el mal a las otras personas. Inocente, pero no pendejo. Sí, básicamente es eso. O sea, saber detectar cuando una persona te está queriendo jugar chueco. No para que tú le juegues chueco de regreso, sino para decir, ok, o sea, esta persona está queriendo hacer esto, le pongo límites o me voy o lo que se tenga que hacer. Pero pues sí, o sea, hay gente que confunde el no ser culero con ser pendejo. Sí. Y pues no, obviamente no, eso es una generalización muy burda, no sé. Sí. Pues bueno, no sé si quieras compartirnos algo más. Pues no, yo creo que pues ya estuvo muy interesante porque estuvimos hablando un poco de lo que nosotros entendemos o entendíamos por brujas antes de investigar para este podcast. Así es. Estuvimos hablando un poco del origen histórico de todo este concepto. Estuvimos hablando de cómo se utiliza la brujería a día de hoy por medio de tus historias. Yo creo que ahora lo que queda es que a lo mejor la gente nos comparta sus experiencias en caso de que tengan alguna ahí en los comentarios del video o de algunos de los shorts que vamos a estar subiendo. Yo creo que aquí va a ser un episodio en el que va a estar interesante escuchar la opinión de la gente. Sí, que nos cuenten mucho sus experiencias, que siento que ahí sí a lo mejor la gente tiene más experiencias para contar que a lo mejor de eventos paranormales, va. Ajá, o de brujas buenas, como estábamos diciendo ahorita. Si tienen historias de eso, pues también coméntenoslo. Así es. Que tengan una muy buena noche y pues nos estaremos viendo en otro episodio más de Cuéntate Otra. Adiós. Chao, hasta la próxima.